Acababa de entrar a mi diminuto departamento en Nueva York, completamente agotado después de otro día largo y pesado en la oficina. Tengo 38 años ahora. Me llamo Noé Hernández y vivo solo en este pequeño nido estrecho donde el ruido de la ciudad parece quedar bloqueado detrás de la ventana. Todos los días son iguales. Llego a casa, me quito la camisa arrugada y la lanzo sobre el sofá. Luego camino arrastrando los pies hasta la cocina para prepararme algo sencillo de comer. Esa noche fue pasta con salsa de tomate de lata y unas cuantas rebanadas de queso barato. Nada elegante, pero suficiente para llenar mi estómago vacío. Encendí la estufa eléctrica y el olor de la comida empezó a esparcirse por el aire silencioso. Esta es mi vida ahora, repetitiva, sin amigos, sin llamadas telefónicas, solo yo y los pensamientos que dan vueltas sin parar en mi cabeza. Han pasado 4 años desde que todo se derrumbó. 4 años viviendo como una sombra, aislándome en silencio del mundo, evitando a la gente y los recuerdos dolorosos que nunca quiero volver a enfrentar. Creí que ya me había acostumbrado a esta soledad, al departamento silencioso, a que nadie viniera, a que nadie tocara la puerta. Hasta que, de pronto, un golpe seco resonó en la habitación, desgarrando el silencio familiar como una cuchilla helada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, rápido, como si de alguna manera supiera que el pasado acababa de encontrar el camino de regreso. Hacía muchísimo tiempo que nadie venía aquí. Tal vez un vecino pidiendo ayuda o un repartidor tardío. Apagué la estufa y caminé hacia la puerta con una mezcla de sorpresa y cansancio. Mi mano se aferró con fuerza al cerrojo. Tomé aire profundamente, la música sonando de fondo, antes de abrir. 1000 pensamientos cruzaron mi mente. Esto probablemente no era una buena noticia. Abrí la puerta y el mundo pareció detenerse. Frente a mí estaba Clara, mi exesposa. Clara Hernández. Seguía siendo tan hermosa como siempre. Su cabello rubio dorado perfectamente recogido, un vestido negro ajustado marcando su figura y tacones altos brillando bajo la luz del pasillo. Pero sus ojos, esos ojos eran arrogantes y fríos, mirándome como a un extraño, alguien que no merecía su atención. Me quedé ahí, paralizado, con la boca seca, incapaz de pronunciar una sola palabra. 4 años después del divorcio, ni una sola llamada, ni un mensaje para saber cómo estaba. Habíamos cortado todo contacto, o al menos eso creía yo. Ella no sonrió, no saludó. Solo me miró como si yo fuera un estorbo en su camino. Me quedé inmóvil, esperando. Esperando algo malo, porque lo que había pasado entre nosotros había sido demasiado cruel, demasiado doloroso como para que esta fuera una visita amistosa. Clara no entró. Ni siquiera fingió ser educada. Simplemente me extendió una invitación de boda. El movimiento fue rápido y seco, como si estuviera tirando un pedazo de basura. El desprecio era evidente en su rostro, una media sonrisa burlona, los ojos recorriéndome como si yo fuera un extraño, alguien que solo merecía ser informado, no invitado a participar. Tomé la tarjeta con la mano temblorosa y la abrí. Las letras elegantes grabadas me golpearon como un puñetazo. Clara Hernández y Pablo Hernández tienen el honor de invitarle a la boda de Pablo Hernández. Mi propio padre. La noticia me atravesó el corazón como un corte helado. Mi exesposa, casándose con mi padre. Me quedé congelado, la mente en blanco, incapaz de pensar, incapaz de respirar. Clara me miró una última vez y se dio la vuelta sin decir nada. Se alejó soltando una carcajada burlona, sin contenerse. Esa risa resonó por el pasillo como una cuchilla afilada, la música acompañando el momento, haciéndome querer gritar, pero la garganta se me cerró. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido seco del cerrojo, como si fuera un veredicto. Me quedé solo en la cocina, aún aferrando la invitación, mientras los recuerdos enterrados surgían de golpe, pesados y filosos como fragmentos de vidrio roto. Me apoyé contra la pared, jadeando, tratando de recuperar el control. Pero no pude. Todo volvió. Las imágenes, las palabras, el dolor que había tratado de sepultar durante esos 4 años. Me dejé caer en una silla,
La invitación resbaló hasta la mesa y permití que los recuerdos me arrastraran de nuevo al pasado. Recuerdo perfectamente mi matrimonio con Clara. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos perdidamente y nos casamos cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. Los primeros años parecían perfectos. Teníamos una casa pequeña en las afueras de Nueva York. Noches abrazados viendo películas, escapadas de fin de semana. Yo trabajaba en un pequeño despacho legal, llevando casos civiles. El sueldo era decente, suficiente para vivir, pero nada lujoso. Clara trabajaba en finanzas. Era muy ambiciosa, siempre soñando con una vida llena de lujo. Al principio todo era tranquilo, pero poco a poco esa paz se volvió falsa. Las señales de traición empezaron a ser evidentes. La distancia en nuestras conversaciones, reuniones nocturnas misteriosas que ella justificaba como trabajo, mentiras repetidas. «Tengo una reunión esta noche, llegaré tarde», decía. Pero yo podía oler un perfume desconocido en su ropa. «Estoy con colegas». Y aún así su teléfono vibraba sin parar con mensajes ocultos. Intenté ignorarlo, pensando que solo era una mala racha. Hasta que llegó el momento de la verdad, una herida que jamás sanó. Era una tarde lluviosa. Llegué a casa antes de lo previsto y vi el auto de mi padre estacionado frente a la casa. Pablo Hernández, mi padre, un empresario exitoso, poderoso, con una posición social que yo jamás podría alcanzar. Entré, y ahí estaban. Clara y él, sentados en el sofá, abrazados como si nadie más existiera. El amante de mi esposa era mi propio padre. El dolor emocional provocó el colapso total de nuestra familia. Me quedé ahí de pie, con lágrimas cayendo sin control, el cuerpo temblando. ¿Por qué él? Susurré. Pero ellos solo me miraron con calma, como si yo fuera el intruso. Después de eso, las discusiones entre Clara y yo se volvieron constantes. Se burlaba de mi trabajo como abogado, llamándolo insignificante, sin prestigio ni dinero para sostener sus ambiciones. «Eres solo un abogado mediocre, Noé», decía con desprecio. «Ese trabajo no da fama ni me dará la vida que quiero». Intenté defenderme, intenté salvar el matrimonio, pero fue inútil. Durante esas peleas, Clara empezó a compararme con Pablo. «Tu padre es diferente», decía. «Él sabe construir imperios, sabe imponer respeto». Esas palabras destrozaron mi autoestima. Su admiración torcida por mi padre, el hombre que debería haber sido un límite moral infranqueable, se convirtió en un arma cruel. Me sentía pequeño, un fracasado en mi propia casa. El divorcio fue rápido. Clara se fue sin dudarlo, empacó sus cosas y se mudó con Pablo. Ni siquiera peleó por los bienes. Seguramente mi padre le había prometido algo mucho mayor. Yo desaparecí de todas mis relaciones. Corté lazos con amigos y familiares, me aislé por completo. Nueva York es enorme, pero para mí se volvió estrecha, llena de fantasmas del pasado. Me mudé a este departamento, me enterré en el trabajo, intentando olvidar. Pero ¿cómo olvidar? Cada noche me desvelaba pensando en esa traición, en cómo la familia se destruyó por la ambición y el deseo. De vuelta al presente, apreté la invitación con fuerza. El dolor ya no era agudo. Se había endurecido con los años. Lo que sentía ahora era una claridad fría. Miré la tarjeta. La fecha de la boda estaba impresa con claridad. Faltaban solo unas pocas semanas. ¿De verdad creían que podían tratarme como un simple aviso? ¿Mandar una notificación y marcharse riendo? Iré a esa boda. No para felicitar, no para hacer un escándalo, sino para cerrar este capítulo a mi manera. Dejé la invitación sobre la mesa, apagué la luz de la estufa y me recosté en la cama mientras la música seguía sonando. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una emoción conocida. Este juego aún no termina. Y esta vez, yo decido el final. Pero el sueño no llegó fácil. Pasé la noche mirando el techo oscuro, con los pensamientos girando como una tormenta interminable. Después de todo,
¿Todavía te queda algo de valor, Se rió él, pero su risa estaba cargada de sarcasmo. Clara intervino enseguida, con una voz artificialmente dulce. Así es, cariño. Música, Noé, ¿viniste a desearnos lo mejor? ¿O solo a recordarnos tus viejos fracasos? Se burlaban abiertamente de mi pasado, insinuando mis fracasos, mi estancamiento y cómo yo me había quedado atrás mientras ellos ascendían cada vez más alto. Pablo me dio una palmada en el hombro, fingiendo cordialidad, pero el gesto estaba lleno de desprecio. Hijo, mírate, sigues exactamente igual. 4 años y ningún cambio. ¿Ese trabajito mediocre de abogado sigue funcionando? ¿O sigues lidiando con casos insignificantes? Clara continuó, dando a entender que después de 4 años yo seguía siendo un personaje secundario y silencioso. Sin familia, sin estatus, sin nadie que realmente me recordara. Existiendo como una sombra que no deja huella. Inclinó la cabeza, mirándome con una falsa lástima, la comisura de sus labios curvándose como si me estuviera haciendo un favor. Noé, deberías buscarte a alguien. Vivir solo así debe ser tan triste. Hizo una breve pausa y luego añadió con un tono ligero, pero cruel. ¿O sigues aferrado al pasado? Nosotros no. Ya seguimos adelante. Clara apretó la mano de Pablo y levantó la barbilla en medio del salón. Estamos construyendo una nueva vida. Una mejor. Una de verdad. Su voz resonó en el amplio espacio, lo suficientemente fuerte para que todos a su alrededor escucharan. Se oyeron algunas risas ahogadas, sin ningún disimulo. Entonces, como si de pronto recordara algo, Clara se volvió hacia mí con una sonrisa casual. Ah, por cierto, de ahora en adelante, cuando me veas, acuérdate de llamarme mamá. Claro, Noé, añadió Pablo con un desprecio abierto, bajando la voz solo para luego elevarla a propósito. Al fin y al cabo, estoy a punto de asumir oficialmente ese papel. Me miró fijamente, frío y definitivo. ¿Ves, Noé? Esta ceremonia es la prueba. Hizo un gesto amplio señalando el lujoso salón. Clara y yo estamos empezando de nuevo. Sin ataduras anticuadas. Sin errores que nos frenen. Clavó la mirada en mí. Y tú solo eres parte del pasado. Un error que debería olvidarse. Clara no perdió la oportunidad. Se giró hacia un grupo cercano de invitados y sonrió, como si compartiera una anécdota divertida. Miren todos, Noé es una lección muy clara. Si no puedes seguir el ritmo de los tiempos, te quedas atrás. Nosotros somos diferentes. Somos exitosos. Somos felices. Sus palabras se propagaron rápidamente por el salón. Los invitados empezaron a señalar, a susurrar. Algunos se rieron abiertamente. Otros me miraban con una curiosidad mezclada con desprecio, como si presenciaran un espectáculo inesperado. Una mujer se inclinó hacia la persona a su lado y susurró, lo bastante alto para que yo la oyera. «Pobre tipo, ¿qué hace aquí?» La otra respondió con una media sonrisa. «Solo se está humillando». Las risas dispersas resonaron por el salón, tensando el ambiente como una cuerda a punto de romperse. Tragué mi rabia y mantuve el rostro sereno. El corazón me latía con fuerza, la sangre me subía a la cabeza, pero no reaccioné. No me defendí. Me mantuve erguido, mirando directamente a las dos personas frente a mí, sin parpadear. En mi mente, los recuerdos de mi madre, la traición, el funeral frío y vacío regresaron de golpe. Pero los empujé hacia el fondo. Si tenía que hablar, mi voz debía ser firme. Sin embargo, no dije nada. Solo silencio. Ese silencio era como un muro. Impenetrable. Pablo frunció el ceño. Clara se mordió el labio con amargura. Querían que explotara, que discutiera, para tener una excusa y echarme como a un alborotador. Pero se las negué. Mi silencio y mi actitud indiferente no los satisfizo. Al contrario, los frustró aún más, porque no obtuvieron la reacción que tanto ansiaban. Pablo perdió la paciencia. Bajó la voz,
aunque el temblor la delataba. —¿Qué pasa, Noé? ¿Te quedaste mudo? ¿Nada que decir? Intentaba sonar firme, pero su voz vibraba levemente, como si mi calma lo estuviera inquietando. Tras unos momentos tensos, se marcharon irritados, dándome la espalda y perdiéndose entre la multitud. Pero los murmullos no cesaron. Los invitados seguían señalando, susurrando. Sin embargo, ahora había algo distinto. Una curiosidad genuina. Como si se preguntaran por qué no había reaccionado. Yo permanecí en mi sitio, observando en silencio sus figuras en el opulento salón, con las emociones completamente ocultas. Mi corazón seguía acelerado, música, pero ya no por miedo, sino por anticipación. Como si esperara otro momento en el que todo cambiara. Sabía que ese momento llegaría. No hoy. No aquí. Pero llegaría. Y cuando ocurriera, este escenario sería mío. El ambiente del salón aún cargaba el eco de aquella confrontación. Los susurros flotaban a mi alrededor como abejas persistentes que no dejaban de zumbar. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, con la mirada fija en Pablo y Clara, que volvían a mezclarse entre los invitados, riendo y conversando como si nada hubiera pasado. Pero yo lo veía con claridad. Los hombros de Pablo estaban tensos. La sonrisa de Clara se veía forzada. Creían haber ganado. Creían haberme humillado frente a todos. Pero el juego apenas comenzaba. Me repetí en silencio. Tranquilo, Noé. No les muestres ni una grieta. Tomé un sorbo de agua de una copa cercana. El líquido frío deslizándose por mi garganta me ayudó a mantenerme alerta. El salón seguía brillando bajo las arañas de cristal, los violines tocaban melodías suaves. Pero para mí, todo eso era solo el telón de fondo de una obra mucho más grande. Justo cuando Pablo y Clara estaban a punto de desaparecer por completo entre la multitud, un hombre de mediana edad se acercó a mí. Caminaba despacio, con una expresión seria pero cautelosa, como si midiera cada paso. Lo reconocí de inmediato. Jonathan Hale, un alto funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo había visto algunas veces en reuniones internas, pero encontrarlo allí, en medio de aquella celebración, música, resultaba inesperado. Vestía un traje negro impecable. Su cabello plateado mostraba algunas hebras grises y su mirada conservaba esa agudeza típica de alguien del ámbito judicial. Jonathan Hale era una figura muy conocida en círculos políticos y legales. Había llevado casos federales de gran peso, desde corrupción hasta seguridad nacional. Muchos de los invitados solo se atrevían a observarlo desde lejos, susurrando rumores. Su aproximación atrajo la atención de inmediato, como una piedra cayendo en un estanque tranquilo. Se detuvo frente a mí y asintió con cortesía. «El señor Noé Henderson, ¿correcto?», dijo con una voz profunda y clara. Asentí, sorprendido, pero manteniendo la compostura. «Soy Jonathan Hale, del Departamento de Justicia. Es un placer verlo aquí». Esa presentación desató de inmediato un murmullo a nuestro alrededor. Varias cabezas se giraron, ojos abiertos de par en par. ¿Jonathan Hale? ¿Por qué está hablando con él? ¿Quién es ese tipo para que Hale se acerque? El ambiente cambió por completo. La burla de antes se transformó en curiosidad. Sentí las miradas clavándose en mí como reflectores. El corazón me latía con fuerza, pero esbocé una leve sonrisa, ocultando cualquier emoción. La duda se propagó entre los invitados. Estaban acostumbrados a verme como un perdedor, un fantasma del pasado. Y ahora, la atención de Hale estaba rompiendo ese guión. Jonathan no tenía prisa. Me miró con respeto genuino, no con la falsedad del resto. Confirmó mi identidad y mencionó que me recordaba de una sesión legal federal especial en Washington el mes anterior, a la que solo unos pocos habían sido invitados. Lo recuerdo de la reunión en Washington el mes pasado, dijo lo bastante alto para que se escuchara. Es usted uno de los principales expertos en casos complejos. Su trabajo en el Departamento de Justicia es realmente impresionante. El salón quedó congelado.
Los murmullos se detuvieron de golpe y luego estallaron en exclamaciones de asombro. ¿Departamento de Justicia? ¿Trabaja ahí? ¿Un experto? Imposible. El aire vibró. Entonces Pablo y Clara se giraron. Sus risas se apagaron al instante. El rostro de Pablo palideció. Clara se mordió el labio, con los ojos llenos de pánico. El centro de atención ya no eran ellos. Era yo. Asentí con calma tras una breve pausa. Así es, señor Ale. No se equivoca. Es un placer volver a verlo. No presumí. No expliqué nada más. Esa serenidad desconcertó aún más a todos. Jonathan sonrió y continuó conversando conmigo con un respeto evidente. Su análisis en el caso reciente ha sido clave. Si tiene tiempo, deberíamos hablar con más calma. Hablamos unos minutos de trabajo, sin entrar en detalles, pero lo suficiente para que todos entendieran que yo no era alguien común. Las miradas cambiaron. Donde antes había desprecio, ahora había admiración. Pablo y Clara estaban visiblemente descolocados. Sus rostros reflejaban pérdida de control. Algunos invitados murmuraban molestos. Pablo fue un necio al humillar a su propio hijo. Ahora perdimos la oportunidad de hablar con Ale. Más personas se acercaron a saludarme. Señor Henderson, es un honor conocerlo. Respondí con cortesía, pero sin involucrarme. Miré a Pablo y a Clara y les dediqué una leve sonrisa. No era burla. Era un recordatorio. Luego, alegando trabajo urgente, me retiré. Cuando las puertas del hotel se cerraron tras de mí, solté el aire contenido. El corazón seguía acelerado, pero esta vez por satisfacción. Ellos habían mostrado quiénes eran. Y yo también. El juego continuaba. Y esta vez, yo llevaba la ventaja. Los días posteriores a aquella confrontación transcurrieron envueltos en una tensión latente. Volví a la oficina y me sumergí en el trabajo como siempre, pero esta vez todo se sentía distinto. Cada mañana revisaba los correos internos del Departamento de Justicia y escaneaba las actualizaciones legales, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Me había apartado oficialmente del caso para evitar cualquier conflicto de interés, dejándolo en manos de otros colegas, pero aún así lo seguía de lejos. No por curiosidad, sino para asegurarme de que las ruedas de la justicia siguieran girando. Y entonces, apenas unos días después, llegó la noticia. La empresa de Paul, Henderson Enterprises, había sido puesta oficialmente bajo investigación criminal federal. Leí el correo en mi oficina sosteniendo una taza de café ya frío, y sentí como si una piedra enorme se levantara de mi pecho. Estaban avanzando. El FBI, el IRS y la SEC estaban involucrados, actuando sobre la base de las pruebas iniciales del expediente que yo había descubierto. Me dejé caer en la silla y solté un suspiro largo. No sentí euforia, solo una fría sensación de alivio. Por fin, esa verdad sucia estaba saliendo a la luz. Las autoridades se movieron de forma coordinada y todo se desarrolló con la rapidez de un torbellino. Los fondos fueron congelados temporalmente, millones de dólares en cuentas bancarias quedaron bloqueados, impidiendo que la empresa de Paul operara con normalidad. Me lo imaginé sentado en su oficina, mirando las notificaciones del banco, con el rostro ceniciento. Los registros contables fueron incautados. Equipos de investigación allanaron la sede central en el corazón de Manhattan, con órdenes judiciales en mano, revolviendo todo, desde archivadores hasta computadoras. La red de filiales y entidades relacionadas fue examinada minuciosamente. Las empresas fantasma en el extranjero, las cuentas offshore que yo había visto en el expediente. Recibía actualizaciones de colegas. Noah, este caso es enorme. Están yendo muy a fondo. Asentí sin decir nada, pero por dentro la anticipación crecía. Paul intentaría huir o pelearía hasta el final. Los registros se llevaron a cabo tanto en la sede principal como en varias oficinas satélite, provocando ondas de choque en toda la ciudad. Leí informes internos. Servidores sellados.
Años de datos financieros extraídos para verificación cruzada. Se llevaron terabytes de información, correos electrónicos, contratos, actas de reuniones, todo para ser analizado por expertos. Me imaginé la escena. Empleados de la empresa entrando en pánico, arrinconados mientras agentes del FBI, con chaquetas azules, entraban gritando que nadie podía salir. Paul probablemente estaba allí, tratando de mantener la compostura, pero con las manos temblando mientras firmaba los recibos. Y Clare, como responsable de las finanzas, debía estar completamente desbordada. No los contacté. Ni llamadas, ni mensajes. Me limité a observar desde la distancia, como un fantasma. Cada nueva actualización hacía que mi corazón se acelerara. Se estaban acercando a la verdad. Paul y Clare fueron citados repetidamente, obligados a declarar varias veces como ejecutivos y responsables financieros. Supe por fuentes internas que tenían que presentarse en la oficina del FBI en Nueva York, pasando horas en salas de interrogatorio frías, bajo luces fluorescentes. Cada vez que regresaban a casa, cargaban con un cansancio y un pánico inconfundibles. Me imaginaba a Clare conduciendo de vuelta, el rostro demacrado, el lápiz labial corrido, susurrándole a Paul que lo sabían todo. A Paul gritando, golpeando la mesa, pero sin poder hacer nada. Socios de toda la vida comenzaron a cortar lazos. Llamadas sin respuesta. Contratos cancelados. Varios altos ejecutivos renunciaron o cooperaron con la investigación, provocando que la estructura de la empresa se fracturara desde dentro. Escuché que uno de los vicepresidentes se había vuelto informante, entregando pruebas a cambio de indulgencia. La empresa, el imperio del que Paul siempre se había sentido tan orgulloso, se desmoronaba pieza por pieza. Por las noches me quedaba despierto en la cama, sintiendo como una corriente subterránea crecía, intensa y dramática. No sabía cómo terminaría todo, pero sabía que se acercaba. Cuando se reunió suficiente evidencia preliminar, el caso pasó a la fase de enjuiciamiento. Recibí la notificación. Se había programado un juicio penal formal en el Tribunal Federal de Manhattan. El caso atrajo la atención de círculos financieros y legales. Los medios hablaban de ello. Analistas comentaban en televisión. Lo llamaban el mayor caso de lavado de dinero del año. Leí todo, pero no hice comentarios. Paul contrató abogados carísimos para intentar construir una defensa, pero yo sabía que las pruebas eran demasiado sólidas. El juicio estaba por comenzar y decidí asistir. No para disfrutar del derrumbe, sino para cerrar este capítulo. Me preparé mentalmente, vestí de forma sencilla, me senté en la galería pública y observé en silencio. El corazón me latía con fuerza al pensar en ese día. ¿Paul me miraría? ¿Clare lloraría? El juicio duró semanas. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada firma fue diseccionada públicamente. La sala estaba llena, periodistas, abogados, curiosos. La jueza, una mujer severa con gafas de marco negro, golpeó el mazo y todo comenzó. Los fiscales presentaron pruebas, complejos diagramas de flujo proyectados en pantallas que mostraban cómo millones de dólares eran lavados a través de capas de intermediarios. Esta es la empresa fantasma A, establecida en las Islas Caimán, recibiendo fondos de fuentes ilícitas, explicaban. Paul estaba sentado en el banquillo, con un traje gris, el rostro rígido. Clare se sentó cerca, primero como testigo, pero poco a poco pasó a ser acusada secundaria. Cada día se revelaba una nueva pieza. Las firmas de Paul en contratos falsos. Los correos electrónicos de Clare ordenando transferencias. Cada línea de negación se iba desmoronando. Los abogados insistían en que se trataba solo de errores contables, pero era inútil. Las pruebas eran abrumadoras. A medida que avanzaba el juicio, el rostro de Paul mostraba cada vez más pánico. Había comenzado confiado, erguido, susurrando a su abogado. Pero cuando el fiscal proyectó su correo diciendo «transfiérelo de inmediato». Sin preguntas, bajó la cabeza, apretando la barandilla con fuerza. Las excusas ya no funcionaban.
No podía explicar el origen del dinero. No podía negar las firmas. Yo observaba desde la última fila, con el corazón acelerado. No sentía alegría, solo una tristeza profunda. Era mi padre, el hombre que una vez me enseñó a andar en bicicleta, ahora sentado allí como un criminal. Clare, que siempre había sido tan segura y dominante, empezó a desmoronarse. Subió al estrado con la voz temblorosa. Yo no sabía nada. Pero las transacciones que había supervisado se mostraron públicamente. Usted firmó esto, ¿verdad? Ella tartamudeó, las lágrimas corriendo por su rostro. Buscó a Paul con la mirada, pero él la evitó. La sala quedó en silencio absoluto, roto solo por los susurros de los periodistas. La tensión creció. Cada noche volvía a casa y me preguntaba cómo terminaría todo. El día de la sentencia, el ambiente era pesado como el plomo. Nadie se movía. La jueza leyó el veredicto con voz firme, basándose en pruebas irrefutables de lavado de dinero, fraude financiero y ocultamiento de transacciones ilegales. El tribunal sentencia a Paul Henderson a 18 años de prisión federal. Todos los bienes relacionados quedan incautados y confiscados. Cuando se pronunció la sentencia, Paul quedó paralizado, con el rostro pálido y la mirada vacía. Se levantó, pero las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la mesa. Todo el poder y prestigio que había acumulado no significaban nada. Ahora era solo un anciano esposado, llevado por los agentes. Clare sollozaba sin control, cubriéndose el rostro, pero nadie la consoló. Yo permanecí en silencio. Sin triunfo. Sin satisfacción. Solo un vacío helado al ver cómo el precio de la traición finalmente se cobraba. No miré atrás ni busqué miradas. Ese momento no era una victoria. Era el final de un capítulo brutal. Los reporteros se abalanzaron, pero yo me escabullí, abandonando la sala en silencio. Afuera, el cielo de Nueva York estaba gris y el viento cortaba la piel. Conduje a casa con la certeza de que la justicia había hablado, aunque no pudiera devolverme a mi madre. En casa me senté solo, mirando su foto sobre la mesa, con lágrimas cayendo por mis mejillas. «Mamá, ya terminó», susurré. Pero el dolor seguía, y la vida continuaba. Pasaron 3 meses después del juicio en un ritmo extraño. Volví a mi trabajo en el Departamento de Justicia, ocupándome de nuevos casos, pero todo parecía más borroso que antes. Cada mañana me despertaba, preparaba café y corría junto al río Hudson para sacudirme los pensamientos pesados. Mis colegas me daban palmadas en el hombro. «Noah, ¿estás bien?» El caso Henderson fue enorme. Yo sonreía levemente y asentía, como si todo estuviera bien. Pero por dentro, el vacío crecía. Paul estaba en una prisión federal en las afueras de Nueva York, un lugar donde hombres antes poderosos se convertían en simples números. Clare había desaparecido del radar. Sin noticias. Sin contacto. Escuché que vivía recluida, evitando el ojo público. No los busqué. No llamé. Seguí con mi vida. Hasta que una tarde lluviosa, los recuerdos volvieron con fuerza. Me senté junto a la ventana viendo caer la lluvia y decidí que necesitaba ver a Paul. No por rabia. Esa rabia se había apagado tras el juicio. Lo necesitaba para cerrar el ciclo, para escuchar, para entender. El corazón me latía con fuerza ante la idea del encuentro. No era emoción de venganza, sino la inquietud de un hijo frente a su padre tras años de ruptura. Una semana después solicité una visita a la prisión. El proceso fue largo y tedioso. Formularios, registros, cacheos, una sala de espera fría con olor a desinfectante. Me senté con las manos apretadas, la mente llena de preguntas. Finalmente me llevaron a la sala de visitas, un espacio estrecho con un vidrio separándonos, teléfonos antiguos y cámaras vigilándolo todo. Me senté y esperé. La ira ya no estaba. Solo quedaba un silencio difícil de describir. Paul entró escoltado por un guardia corpulento. Caminaba despacio, demacrado, mucho más delgado que la última vez que lo vi.
El uniforme gris colgaba de su cuerpo frágil. Su cabello plateado estaba desordenado, y sus ojos cansados habían perdido toda la arrogancia de antes. Se sentó frente a mí y tomó el auricular. «Así que al final viniste a verme». Asentí, sin hablar. El aire entre nosotros pesaba como plomo. Los ruidos de otras visitas se escuchaban a lo lejos, pero entre nosotros solo había silencio. Paul bajó la cabeza, las manos apretadas sobre la mesa metálica. «Lo siento, hijo. Me equivoqué desde el principio». Respiró hondo, reuniendo valor. «Yo solo llevé a nuestra familia a este final. Traicioné a tu madre. Te traicioné a ti. Y creí que podría vivir con eso». Sus palabras ya no cortaban. Solo dejaban un dolor sordo. «Me arrepiento, pero ya es demasiado tarde. Perseguí la ambición, la sensación de controlarlo todo. Creí que era fuerte, inteligente, pero fui un necio. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Durante todos estos años confié ciegamente en Clare», continuó. «Ella decía que todo estaba bajo control, que así se construía un imperio más grande. Yo le creí porque la amaba, o creí amarla. Según él, legalmente era el dueño, el responsable final. Pero en la práctica, todo estaba controlado por Clare, los libros, las cuentas, las decisiones financieras. Firmé papeles sin leerlos. Dejé que ella manejara todo. Yo solo era el nombre. Hubo transferencias cuyo origen ni siquiera él entendía. Cuando preguntó, Clare se rió y le dijo que no se preocupara, que eran inversiones legítimas. Y él le creyó. Quería mantener mi estatus, mi poder. Pensé que manejaba el juego, pero solo era un escudo legal». Guardó silencio un largo rato, luego continuó con la voz quebrada. «Después de la sentencia, cuando se cerró la celda, lo entendí todo. Clare me cortó por completo. No visitas. No llamadas. Nada. Me abandonó. En la frialdad de la prisión, me miró casi susurrando. Nunca estuve en control. Fui solo un títere. Me usó y luego huyó. Lo escuché todo. Sin discutir. Sin perdonar de inmediato. Las heridas seguían ahí. Entiendo cómo llegamos hasta aquí», le dije. «Pero el perdón no es algo inmediato. Necesito tiempo». Asintió. «Lo entiendo. No tengo derecho a exigir nada». El guardia se acercó y se lo llevó. Su figura desapareció tras la puerta de hierro. Me quedé unos minutos más, con la mente revuelta, pero con una verdad clara. Clare había sido la mente maestra. Paul, responsable, sí, pero también ciego por su propia ambición. Al salir, el viento frío me golpeó el rostro. Conduje a casa pensando en sus palabras. La justicia había hecho su parte. Paul estaba preso. Clare, prófuga. El perdón, eso requeriría más tiempo. En casa preparé té caliente y pensé en mi madre. «Mamá, papá se arrepiente ahora», susurré. Las lágrimas cayeron, no de alegría, sino de vacío. Después de la visita a la prisión, las confesiones de Paul no me abandonaron. Empecé a ver a Clare con otros ojos. Ya no solo como la traidora, sino como la mente calculadora detrás de todo. Recordé nuestro matrimonio. Las discusiones. Su desprecio por mi trabajo. Su admiración torcida por Paul. Todo encajaba. No era solo ambiciosa. Era fría. Meticulosa. Como empleado del Departamento de Justicia, no podía ignorarlo. Preparé un informe oficial documentando las nuevas declaraciones de Paul de forma objetiva. Recomendé ampliar la investigación por los canales adecuados y enviarlo a una unidad independiente. Yo no podía participar directamente. Era su hijo. Su ex esposo. Apagué la computadora. Las ruedas volvieron a girar. Esta vez, apuntando a Clare. La investigación avanzó en silencio. Se rastrearon transacciones hacia empresas con el apellido de su familia.
Los primeros indicios llegaron semanas después. Noah, el caso se ha ampliado. Hay vínculos con la familia de Clare. Mi corazón volvió a latir con fuerza. La verdad, una vez más, estaba a punto de salir a la luz. Agentes del FBI trabajando de noche, analizando datos, sin una sola palabra en la prensa. Yo permanecía despierto, imaginándolos frente a sus pantallas, conectando los puntos. Las verdades iban emergiendo poco a poco, como capas de una cebolla. Se habían creado empresas fantasma en varios estados y países, Delaware, Nevada, incluso en las Islas Caimán y Panamá, existiendo solo en papel, pero recibiendo y transfiriendo constantemente grandes sumas. Leí un informe resumido de un colega. Millones de dólares fluyendo sin un origen claro. La red de cuentas ocultas fue diseccionada, revelando cómo el dinero se dividía, se circulaba y se legitimaba a través de múltiples intermediarios. Era un modelo clásico de lavado de dinero, dinero sucio de fuentes oscuras limpiado mediante cadenas de transacciones falsas y luego retornado como inversión legítima. Me desplomé en la silla pensando en Clare, la mujer que había dormido junto a mí, susurrando palabras de amor y que ahora aparecía como una criminal profesional. Fascinado y horrorizado. ¿Había tenido la intención de engañarme desde el principio? A medida que la investigación se expandía, comenzaron a surgir vínculos financieros entre la familia de Clare y organizaciones internacionales de crimen financiero. Desde fondos de inversión disfrazados en Europa hasta redes de dinero negro en Sudamérica, me actualizaba un colega. Vínculos con cárteles financieros, lavado de dinero proveniente de drogas, contrabando. La magnitud rápidamente superaba a una sola familia, involucrando a otras personas y organizaciones. Las agencias tuvieron que coordinarse entre departamentos, FBI, DEA, Interpol, extendiendo la investigación a nivel internacional. Recibí una llamada de mi superior. Noah, esto es enorme. Estamos siguiendo a Clare. Mi corazón se aceleró. La anticipación alcanzó su punto máximo, como esperar a que una bomba estallara. Sabía que ella no podría esconderse para siempre. Comprendí que el matrimonio entre Paul y Clare nunca había sido solo emoción ni un simple desliz moral. Era la herramienta legal perfecta para proteger, nombrar y legitimar los flujos de dinero. Estaba solo en la cocina sosteniendo una taza de té frío y todo encajó de repente. Nos conocimos en la universidad. ¿Fue eso planeado? Casarme conmigo, el hijo de un empresario, y luego moverse hacia Paul cuando yo me volvía inútil. Paul era solo la carcasa externa. Él firmaba los papeles, pero Clare y su familia eran los operadores reales. Sus padres, personas que había conocido pocas veces, educados pero distantes, ahora revelados como los verdaderos cerebros. Cada pieza encajaba como un cuadro oscuro completo. Respiré hondo, sudor corriendo, fascinado, no por miedo, sino por darme cuenta de que había vivido junto a un extraño. A medida que todo cobraba sentido, comprendí que la familia de mi exesposa ya no tenía escapatoria. La magnitud y naturaleza del caso superaba cualquier posibilidad de encubrimiento o negociación. Ningún abogado podría salvarlos. Ninguna conexión podría intervenir. Cerré en silencio los expedientes frente a mí. Las copias que guardaba en privado, plenamente consciente de que una vez que la maquinaria de la justicia estuviera completamente activada, su colapso sería solo cuestión de tiempo. Nadie podría intervenir para salvarlos. Apagué la luz, me acosté, pero el sueño no llegaba. La anticipación me recorría. Imaginaba la detención, Clare esposada, su rostro arrogante derrumbándose. Pero mezclado con eso estaba la tristeza por mi madre, por la familia destrozada. El juego estaba terminando, pero ¿a qué costo? Las semanas siguientes transcurrieron en un estado extraño de suspensión. Mi trabajo en el DOJ continuaba absorbido por nuevos casos y reuniones interminables, pero mi mente seguía regresando al caso de Clare. Lo seguía a través de colegas, breves actualizaciones codificadas para evitar filtraciones. La investigación avanza bien, Noah. Están recopilando pruebas. Asentí sin preguntar más. Pero cada tarde, al llegar a casa, me sentaba en la mesa de la cocina,
mirando las luces de neón de Nueva York parpadeando, y me preguntaba, ¿cuándo caerá finalmente la tormenta? Esa anticipación corría como electricidad bajo mi piel. No era miedo, sino la espera, como saber que un secreto enorme estaba a punto de estallar. Corría más para quemar la tensión, pero cada paso me hacía imaginar a Clare huyendo, equipaje apresurado, ojos llenos de pánico. Había sido mi esposa, compartido mi cama, reído conmigo. Ahora era la mente maestra detrás de una red criminal. Una tristeza mezclada me invadía por mi madre, por los años de engaño, por la parte de mi vida que había sido mentida. Luego llegó el momento. Una vez que todas las pruebas fueron recopiladas y validadas legalmente, se aprobó una operación federal coordinada de arresto. Recibí la noticia de un colega temprano en la mañana mientras preparaba café. Van a actuar, Noah. Redada a gran escala. Mi corazón latía con fuerza. La taza de café casi se me escapa de las manos. La operación estaba dirigida a la red dirigida por Clare y su familia. No fue un solo arresto, sino redadas sincronizadas con FBI, DEA y agencias internacionales. Me desplomé en una silla, respirando con fuerza, anticipación al máximo. Habían estado siguiéndola durante semanas, conociendo sus horarios y llamadas secretas con sus padres. Clare se escondía en una villa cerca de la frontera con México, intentando liquidar activos mediante cuentas offshore finales. Imaginé la escena: agentes con chaquetas negras, armas listas, rodeando la casa bajo la cobertura de la noche. La emoción hacía que mis manos temblaran. ¿Habría resistencia? ¿Casualidades? Los arrestos ocurrieron casi simultáneamente en múltiples ubicaciones. Leí el informe interno después. Clare y sus padres fueron sometidos mientras intentaban dispersar activos y prepararse para huir del país. En Nueva York, un equipo SWAT irrumpió en la oficina secreta de la familia, un rascacielos disfrazado de firma de consultoría financiera. Su padre, Richard, un hombre de mediana edad con cabello plateado y semblante frío, fue esposado en su escritorio entre montones de papeles y computadoras borrando datos frenéticamente. Su madre, Evelyn, fue arrestada en el aeropuerto JFK, equipaje lleno de dinero en efectivo y documentos falsos. Y Clare fue capturada en la frontera en un SUV negro, tratando de pasar rápidamente un puesto de control. La imaginé: sirenas, luces cegadoras, agentes gritando ¡alto!, antes de bloquear el vehículo. Se detuvo, salió con las manos levantadas, rostro pálido bajo las luces. Docenas de cuentas fueron congeladas al instante. Cientos de millones de dólares bloqueados, desde bancos suizos hasta fondos de inversión en Caimán. Propiedades selladas, villas, apartamentos de lujo e incluso un yate, todo confiscado. Las empresas fantasmas se disolvieron con urgencia, terminando años de operaciones financieras clandestinas. Leí el informe, corazón acelerado. Era tan dramático como una película de acción. Pero esto era realidad, el colapso que había estado esperando. La prensa explotó con cobertura, describiéndolo como uno de los casos de lavado de dinero transnacional más grandes de los últimos años. Al día siguiente, encendí la televisión y las noticias estaban en todas partes. Red internacional de lavado de dinero desmantelada, involucrando a docenas de individuos y organizaciones. Dinero proveniente de drogas, contrabando de armas e incluso corrupción política, lavado a través del sistema familiar de Clare. Arrastró a docenas más, abogados cómplices, socios internacionales, todos barridos por el vórtice. Apagué la televisión, pero la anticipación persistía. Ahora llegaban los juicios. Sabía que se alargarían, pero los seguiría. Asistiría cuando fuera necesario. La tristeza por mi madre regresaba por lo que podría haber sido diferente, pero la empujaba hacia abajo, me concentraba en el trabajo y esperaba. Los juicios públicos comenzaron y se extendieron durante varios meses, involucrando a múltiples agencias federales. La sala del tribunal en Manhattan estaba llena, reporteros, abogados, curiosos. Asistí a algunas sesiones iniciales, sentado en la última fila observando. El juez, un hombre de mediana edad con voz severa, golpeó el mazo y comenzó. Los fiscales expusieron toda la estructura de lavado de dinero, ocultamiento de activos y vínculos con organizaciones internacionales de crimen financiero. Complejos gráficos proyectados en pantallas.
Fondos de cárteles mexicanos fluyendo a través de empresas fantasma de Clare y luego retornando a Estados Unidos como inversiones inmobiliarias. Correos electrónicos, actas de reuniones e incluso grabaciones secretas, todo presentado. Clare estaba en el banquillo de los acusados, con ropa gris de prisión, su cabello antes brillante ahora despeinado, rostro demacrado. Sus padres estaban cerca, rostros pálidos. Cada día se revelaba otra capa de secretos. La anticipación alcanzaba su máximo cuando los fiscales llamaban a testigos. Un ex empleado declaró: Clare dirigía todo. Decidía cada transferencia. A lo largo del proceso, el papel central de Clare quedó indiscutiblemente claro. No solo estaba involucrada, coordinaba los flujos de dinero, dirigía la red de empresas fantasma y tomaba las decisiones estratégicas. Sus abogados intentaron pintarla como víctima periférica, una espectadora coaccionada. Pero frente a pruebas sólidas y consistentes, cada argumento de defensa se desmoronó rápidamente. Yo observaba, corazón latiendo, drama en su punto máximo, cuando un agente del FBI testificó: la seguimos durante meses, atrapándola en el momento de intentar huir. Clare bajó la cabeza, lágrimas cayendo, no de arrepentimiento, solo de desesperación. Sus padres fueron expuestos de la misma manera, Richard como cerebro de la operación, Evelyn manejando los libros. Cada sesión, la sala se sentía mortalmente silenciosa, rota solo por los susurros de los reporteros. Fui a casa agotado, pero no pude dormir, anticipando el final. El veredicto final llegó tras varios meses. La atmósfera era pesada. Todos permanecían en silencio, esperando. El juez leyó la sentencia. Basado en pruebas irrefutables, el tribunal condenó a Clare Henderson a 25 años de prisión federal. Sus padres y numerosos otros acusados recibieron penas correspondientes: Richard 20 años, Evelyn 15 años, otros de 5 a 10 años. Todos los activos de origen ilícito fueron confiscados: villas, autos, cuentas, todo desaparecido. Los derechos financieros relacionados fueron revocados, cerrando completamente cualquier camino de regreso para su familia. Asistí a la sesión final, presenciando la caída irremediable de alguien que una vez se mantuvo en la cima de la confianza y la arrogancia. Clare se levantó, rostro pálido, ojos vacíos. Al ser escoltada fuera del tribunal, me miró por un instante. Sus ojos ya no tenían poder ni control, solo vacío y desesperación, como un animal atrapado. Encontré su mirada pero no respondí, no me detuve, porque para mí cualquier explicación o resentimiento se había vuelto insignificante. Había sido mi esposa, había destruido mi vida, pero ahora solo era parte del pasado. Salí del tribunal en silencio, dejando atrás un caso completamente cerrado. Sabía que a partir de ese momento, el pasado ya no podría retroceder. Afuera, el cielo de Nueva York estaba dorado con sol, una brisa ligera soplando como un nuevo comienzo. Conduje a casa, corazón más ligero, pero aún con cierta sensación de vacío. La emoción había terminado. Solo quedaba una paz frágil. Después de todo aquel tumulto, decidí alejarme del foco mediático y de los casos sensacionales. Los reporteros seguían insistiendo, llamando sin descanso para entrevistas. Pero los rechacé todos. Apagué el teléfono, eliminé correos electrónicos y reduje mi vida a lo esencial. Ya no quería vivir bajo un falso glamour ni ser definido por eventos que quedaban atrás. En cambio, elegí la tranquilidad sobre el poder y la confrontación. Renuncié al DOJ, no por desilusión, sino porque necesitaba espacio para respirar. Ellos lo entendieron, palmeándome el hombro. Noah, has hecho suficiente. Ahora descansa. Me mudé a una pequeña casa en los suburbios de Nueva York, cerca de un lago tranquilo donde el canto de los pájaros reemplazaba el ruido de los bocinazos. La vida se volvió simple: levantarme temprano, preparar café, leer junto a la ventana y dar largos paseos. No más noches en vela revisando expedientes. No más esperas ansiosas por veredictos. Solo yo y la paz que había elegido para mí. Construí un nuevo ritmo, lento e intencional, donde cada día transcurría libre del control del odio, el conflicto o los nombres del pasado. Aprendí a cocinar cosas sencillas:
tostadas con huevo, sopas de verduras para llenar mis noches en soledad. Me uní a un club local de corredores donde la gente se saludaba con sonrisas y nunca indagaba en el pasado de los demás. Con cada paso por los senderos del bosque, sentía mi cuerpo más fuerte y mi mente más clara. Nombres como Paul y Clare aún persistían en algún lugar, pero habían perdido su poder. Ahora eran fantasmas distantes, incapaces de alcanzarme. Los recuerdos dolorosos que una vez me abrumaban retrocedieron gradualmente, no desaparecieron por completo. Aún volvían en noches largas, al acostarme pensando en mi madre, el funeral frío, la doble traición. Pero ya no controlaban mi vida. Aprendí a aceptar, no a perdonar inmediatamente, sino a dejarlos pasar como nubes. En ese camino, conocí a Emma Collins, una mujer tranquila y amable. Ocurrió en un pequeño café junto al lago donde solía leer. Entró con un viejo libro y se sentó en la mesa de al lado. Intercambiamos saludos cordiales, luego hablamos de libros, no de trabajo, no del pasado. Emma era maestra de primaria, con cabello castaño ligeramente ondulado, sonrisa cálida y ojos respetuosos. No sentía curiosidad por mi historia, no preguntaba por los casos en las noticias, no se sentía atraída por el poder o el estatus del pasado. Valoraba al hombre que era ahora. Escuchaba cuando hablaba de mis carreras, comprendía mis silencios y traía de vuelta la sensación de seguridad que había perdido hacía mucho tiempo. No intentó arreglarme. Simplemente permaneció, compartiendo momentos ordinarios, paseos junto al lago, cocinar cenas juntos, tumbados bajo las estrellas. Nuestro amor creció de manera natural, tranquila, sin necesidad de demostraciones. No era la tormenta que había vivido con Clare. No había promesas grandiosas, ni dramas, solo gestos pequeños. Emma tomándome la mano en nuestros paseos. Yo preparándole sopa cuando estaba cansada. Hablamos del futuro, no planes grandiosos, sino sueños simples, una pequeña casa, un jardín, quizás hijos. Ese amor maduró lo suficiente como para el matrimonio de manera sencilla y duradera. La boda se celebró en un pequeño parque con solo amigos y familiares cercanos. No un hotel de 5 estrellas, no invitados de élite, solo nosotros intercambiando anillos bajo un árbol antiguo y promesas sencillas. Estaré a tu lado, no solo en los días fáciles, sino cuando la vida sea tranquila y difícil. Cuando todo sea abundante o cuando no tengamos nada más que el uno al otro, aún elegiré tomar tu mano y seguir adelante. Miré a Emma con su simple vestido blanco y mi corazón latía, no con anticipación temerosa, sino con el vértigo de la felicidad. Una nueva vida comenzaba, y esta vez era real. No busqué el perdón de quienes me habían herido, ni me aferré al resentimiento. Para mí, soltar era la única manera de avanzar verdaderamente. No escribí a Paul en prisión. No busqué a Clare para confrontación. Ellos eran el pasado. Paul con su arrepentimiento tardío, Clare pagando con su libertad. Elegí no pensar más en ellos, no permitir que el odio me carcomiera. Emma una vez me dijo, cuando le hablé de mi madre, dejar ir no es olvidar. Es permitirte vivir. Y eso hice, entregando todo mi cuidado a nuestra pequeña familia. Una vez visitamos juntos la tumba de mi madre, quedándonos en silencio ante la antigua piedra donde se encontraban todas las pérdidas y los comienzos. Era una tarde de otoño. Hojas doradas caían lentamente. Una brisa fresca recorría el cementerio. Emma me tomó la mano, permaneciendo a mi lado en silencio, sin preguntar nada. Yo miré la lápida grabada con su nombre, Eleanor Henderson. Los recuerdos me invadieron. Sus sonrisas, sus lágrimas, su partida tras el impacto de la traición. Susurré, mamá, he encontrado mi propia felicidad ahora. Emma dejó un ramo de flores blancas sobre la tumba y nos quedamos allí escuchando el viento. Al mirar atrás en todo este camino, entendí que no todos los que te lastiman reconocerán su error. Paul se arrepintió, pero demasiado tarde. Clare quizás nunca lo haría. Pero la justicia y el tiempo siempre encuentran la manera de colocar todo en su lugar. Paul en prisión. Clare privada de libertad. Y yo, verdaderamente libre.
Me di cuenta de que la lección más grande no estaba en la venganza ni en ganar, sino en tener el coraje de dejar relaciones tóxicas para protegerse. Una vez intenté salvar mi matrimonio con Clare. Intenté confrontar a Paul, pero era inútil. Alejarse fue la decisión correcta. Dolorosa, pero necesaria. De todo lo que había vivido, saqué un consejo para mí y para cualquiera atrapado en relaciones tóxicas. No intentes salvar a personas que no quieren cambiar. Te arrastrarán hacia abajo, como Clare arrastró a Paul y como arrastraron a mi madre. Ten el valor de irte antes de que sea demasiado tarde, porque la paz no es algo que te otorguen. Es algo que debes elegir por ti mismo. Repetí esas palabras en mi mente todos los días, como un mantra. Con Emma, viví de acuerdo con ellas, apreciando sin controlar, sin engaños. La vida ahora consistía en pequeños momentos. Lily riendo mientras la perseguía, Emma susurrando buenas noches, mi amor antes de dormir. La anticipación seguía presente para las sorpresas de la vida, pero ya no era oscura. Mientras el sol se ponía sobre el cementerio, me quedé junto a Emma ante la tumba de mi madre, coloqué el ramo blanco sobre la fría piedra y luego tomé su mano, caminando lentamente. Detrás de nosotros, las filas de lápidas se desvanecían con la luz que moría. Delante, un largo y silencioso camino donde el pasado ya no tenía fuerza para retenerme. Caminamos tomados de la mano, el viento llevando el aroma de las hojas de otoño. Emma preguntó suavemente si estaba bien. Sonreí. Música, estoy mejor que nunca. Y la historia se cerró en el pedazo de vida que había elegido para mí.